Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Fernando Menchaca Ramírez, soy un estudiante del Instituto Politécnico Nacional, Campus Guanajuato. En este video les voy a explicar el método de Hunter-Nash y Alders en las bioseparaciones fluido-fluido. Bueno, y como una pequeña introducción, la extracción líquido-líquido se basa en la transferencia de un soluto desde una fase líquida a otra inmiscible, aprovechando diferencias en la solubilidad del compuesto en los dos solventes. Este método suele ser útil para mezclas complejas, en procesos que en separaciones más, digamos, más comunes o incluso más sencillas desde el punto de vista tecnológico, este, suelen ser muy complejas, como la purificación de antibióticos, la extracción de metales y la producción de biofármacos. Después, para analizar y diseñar procesos de extracción líquido-líquido, se desarrollan diversos métodos gráficos y analíticos. Entre ellos está el método de Alders y el de Hunter-Nash, los cuales son una herramienta gráfica que permite determinar el número de etapas teóricas necesarias para lograr una separación deseada. Este método se basa en la representación de los equilibrios de distribución del soluto entre ambas fases en un diagrama ternario. Bueno, y ahora sí, yendo al problema, él nos dice, se tienen 1500 kilogramos de una disolución acuosa de piridina. Bueno, desde aquí vamos teniendo datos. Una disolución acuosa de piridina significa que la piridina va a ser nuestro soluto de interés y la disolución acuosa, y está en una disolución acuosa de composición 50% en peso. Entonces, la piridina tiene una composición de 50% y el agua el resto del 50%. Y el agua entonces es nuestro solvente portador. Se pretende reducir su concentración por debajo del 3% en un proceso de extracción en contracorriente empleando clorobenceno como solvente extractor. Bueno, aquí ya nos dice que el clorobenceno va a funcionar como nuestro solvente extractor, nuestro soluto de interés, la piridina, y solvente portador, el agua. Nos pide calcular cantidad mínima de clorobenceno por utilizar y calcular el número de etapas teóricas si se usan 1500 kilogramos de clorobenceno. Bueno, primero, el problema nos da también esta tabla de datos de equilibrio para esta mezcla, en donde se tienen estos datos en porcentaje peso. Pero nosotros, para que ProSim lo pueda leer, necesitamos pasar estos datos a un Excel y dividirlos entre 100, o sea, en fracción en lugar de porcentaje, para que nos quede de esta manera. Estos datos son tanto de extracto como de refinado para estos tres compuestos: agua, clorobenceno, piridina. Después, para pasarlo a ProSim, abrimos ProSim. En esta parte del programa le damos clic derecho y nos aparece este cuadro de diálogo. Para poder nosotros poner las líneas de reparto necesitamos añadir líneas y le damos en pegar lo que nosotros copiamos en Excel, formándose entonces estas líneas de reparto. En este diagrama ternario se encuentra el agua, que es como repaso, es el solvente portador, el clorobenceno, que es el solvente extractor de la piridina, que es nuestro soluto. Entonces, para formar una campana binodal, que es la parte del diagrama en donde está en equilibrio el sistema, tenemos la zona de extracción y la zona de refinamiento. La zona de extracción de la campana se refiere a esta parte de aquí, esta parte de la derecha, y la zona de refinamiento se representa en esta parte de la izquierda de la campana. Para poder hacer esto, tenemos que unir este punto, con el siguiente y así sucesivamente. Y la manera en cómo lo podemos hacer en ProSim es haciéndolo directamente aquí en Excel, en donde se une este punto, que es el de hasta acá abajo, con este, y así sucesivamente, y esta es la forma de acomodar. Después, ya para que se vea más bonito, básicamente es por eso, podemos hacer el área de la campana binodal, acomodando de esta forma los datos. Y para el balance de materia de nuestro proceso se tiene este diagrama sencillo. Primero está la corriente de alimentación, la cual son 1500 kilogramos, que tiene una composición, como les había mencionado, de soluto del 50% y de agua también del 50%. Se tiene el solvente, que es puro, entonces digamos que es solvente al 100%.
Estos dos son entrada. El refinado y el extracto funcionan como, bueno, son salidas del sistema y el refinado tiene una composición de soluto del 0,03 o bien del 3%, lo cual es algo que nos dice el problema. Bueno, ya aquí otra vez en el diagrama ternario podemos identificar el punto F, el cual es el punto de alimentación. ¿Cómo se identifica? Bueno, el problema nos dice, como lo mencionamos antes, que el soluto está en la fase acuosa al 50% en peso. Entonces tenemos agua y piridina, que es soluto y agua. Para el clorobenceno no hay nada de composición, es al 0% en este punto. Entonces, 50% de agua es 0,9, 80%, 70%, 60%, 50%. Entonces, al menos ya sabemos que se encuentra en esta línea. Y del soluto también es del 50%. Entonces, 1, 0,9, 0,8 hasta el 0,5. Y entonces en este punto donde se identifica el punto de alimentación. Otro punto de interés es Rn, el cual se ubica sobre la campana binodal, sobre esta curva. Aquí no se nota mucho porque está muy pegada al diagrama, pero es sobre la curva de la campana binodal. ¿Y cómo sabemos cuál es? Bueno, se va sobre, con el cursor del ratón, se va identificando los datos, las coordenadas aparecen en ProSim en la parte baja a la izquierda y se identifica hasta que la coordenada C, la coordenada 3 que corresponde al clorobenceno, al solvente extractor, sea de 0,03. Entonces tenemos que en este caso Rn está en este punto. ¿Qué se hace con estos puntos? ¿Por qué los necesitamos? Bueno, los vamos a necesitar para continuar con nuestro método de Alders y de Hunter-Nash posteriormente. En el método de Alders, primero, ¿cómo lo vamos a acomodar en Excel? Para poder decirle a ProSim cómo leerlo. Bueno, en verde tenemos a la fase de refinado y en naranja pálido tenemos a la parte de extracción. Tenemos que el solvente portador vendría a ser este. Este es el solvente portador que está en la fase de refinado. Y el solvente en el extractor es esta columna de aquí. Entonces, en esta parte de aquí lo que se hace básicamente es restar uno menos este dato menos este dato. Entonces, ya de esta manera se obtienen los datos y posteriormente se, se van a llevar a ProSim. Esta es una forma de leerlo en Excel. Bueno, y ahora continuamos. Esos datos nos arrojan estas líneas de reparto, que son entonces las de interpolación con este método de Alders. Y estos datos que están aquí a la izquierda representan a los datos de la línea conjugada, que viene siendo este de aquí de en medio. Esta línea conjugada nos va a ayudar a poder relacionar la fase extracto con la fase refinado mediante este método de interpolación. Entonces, también lo que observamos aquí es que se forma una línea de balance global, la cual va desde el punto F hasta el punto donde el solvente es puro, es decir, donde el clorobenceno está al 100%, que vendría a ser este vértice de aquí. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve todo este relajo? ¿Para qué nos sirven todas estas líneas? Bueno, lo que vamos a hacer es observar en dónde atraviesa esta línea de balance global y el extracto mínimo que nosotros necesitamos en el proceso para poder llevar a cabo el sistema. Entonces, podemos observar que esta línea que va aquí, acá, está fuera de la línea de balance global. Este entonces no nos interesa. Lo que nos interesa es este entonces, que es la siguiente, la inmediata siguiente, que va desde aquí hasta aquí y aquí en este punto es el extracto mínimo que necesitamos para este sistema y se forma una línea que va desde el punto F hasta este punto de extracto mínimo. Este extracto mínimo se une también con Rn, que recordemos que es la composición de benceno sobre la campana binodal cuando es 0,03 o 3%. Entonces,
La línea de balance global y la línea que va de extracto mínimo a RN forman una intersección. Esa intersección nosotros la vamos a llamar como el punto de mezclado o XM. Ese XM nos va a servir para todo lo que sigue. Y para los cálculos, podemos aquí observar un balance global que tenemos esta ecuación, que es la alimentación más el solvente mínimo, que es igual al extracto mínimo más el refinado, y este es igual a la mezcla total. Y se puede hacer también un balance global por componente, el cual nos arroja estas ecuaciones, y de aquí nos va a servir para poder obtener el solvente mínimo que vamos a necesitar para el sistema, el solvente extractor, claro, porque ya tenemos el extracto mínimo. Entonces tenemos que el solvente extractor mínimo es la alimentación por la diferencia entre la composición del soluto en la mezcla menos la composición del soluto en la alimentación sobre la composición del solvente mínimo menos la composición del soluto en la mezcla. Y tenemos que esto nos da 1500 gramos, que es la alimentación, 0.2704, 0.2704 que es nuestro punto de mezclado, es la composición del soluto en el mezclado que se obtuvo a partir de este punto. En esta coordenada, la tercera coordenada que aparece corresponde a 20.2704, al soluto en la mezcla, menos 0.5, que es la del soluto en la alimentación, tal como nos menciona el problema. Y bueno, todo esto nos da un resultado de 1273.67 kilogramos de solvente extractor mínimo para el proceso. Y ahora, el inciso B. Se viene el inciso B. Para el solvente de operación nos menciona el problema que se van a añadir 1500 kilogramos. Entonces nosotros tenemos también el dato de la alimentación, que también son 1500 kilogramos. Entonces con este balance obtenemos que la mezcla total son de 3000 kilogramos. Y para poder obtener el punto de la composición del soluto en la mezcla, se hace esta ecuación que viene a partir del balance y nos da un resultado de 0.25. ¿Para qué nos sirve ese 0.25? Bueno, ese 0.25 lo vamos a localizar en la línea de balance global hasta que en la coordenada que le corresponde al soluto nos dé 0.25. ¿Sí? Solvente, digo, composición de soluto en la mezcla. Y con esto nos da 0.25, que es este punto. Y esto va a ser nuestro nuevo XM, nuestro punto de mezclado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de ese punto de mezclado, nosotros trazamos una línea desde Rn hasta, hasta este punto y la atravesamos hasta que intersecte con el área, con el perímetro de la campana binodal. Este punto nos va a dar el extracto 1 para la primera etapa del proceso. Después, una vez teniendo el extracto 1, lo que se hace es trazar una línea desde la alimentación, desde aquí, desde el punto F, que pase por el extracto y pase a lo largo hasta que intersecte con esta otra línea de abajo. Esa línea de abajo corresponde a Rn, que pasa por el punto donde el solvente es puro y su intersección representa este punto P. Este punto P nos va a servir para seguir con el método de Hunter-Nash. Entonces, a partir de este punto de extracto 1, vamos de manera paralela con con las líneas de reparto. Esto es aquí. En esta línea roja representa al punto que va desde el extracto 1 hasta la línea conjugada. Y aquí en la línea conjugada, de nuevo, de manera paralela a las líneas de reparto, se llega hasta la fase de refinado de la campana binodal. Este punto nos va a representar el refinado en la etapa 1, la composición del refinado en la etapa 1. Y después este punto de refinado en la etapa 1
tiene que atravesarse hasta acá, hasta que intersecte con el punto P. Y el punto en donde intersecta con la campana binodal en la fase de extracción va a ser nuestro E2. Y así sucesivamente. Entonces, primero se forma la extracción, luego se traza una línea paralela a la línea conjugada, paralela a las líneas de reparto hasta la línea conjugada, que de manera, otra vez pase de manera paralela a la línea de reparto y llegue hasta la campana binodal en la fase de refinado. Y es así como vamos a obtener todas las composiciones de nuestros extractos y refinados. ¿Hasta cuándo parar? ¿Hasta cuándo seguir? Bueno, hasta que en una etapa el refinado ya esté muy cerca o haya pasado a RN. Aquí observamos que en este proceso, afortunadamente, el valor en la etapa 3 del refinado es muy similar al de RN, por lo cual se puede considerar que en este problema 3 etapas son suficientes para el proceso de extracción. Muchas gracias por su atención y espero verlos de nuevo en mi canal.